El CEO millonario se arrepiente de despedir a su costurera y descubre un talento oculto. Ana Pérez nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Era un día gris y lluvioso en la gran ciudad, el tipo de día que ponía a prueba los sueños. Ella, con sus manos temblorosas, sostenía un boceto de su nueva colección. Sus ideas eran frescas, radicales, únicas. Sin embargo, ante los ojos del elitista Javier Montoya, eran solo dibujos de una soñadora. Todo comenzó en la presentación de la Maison Montoya, cuando Ana, tras un malentendido, tropezó ante un mar de miradas burlonas. El eco de la risa resonó en su mente como un tambor. ¿Quién era ella realmente? La costurera que no sabía nada sobre la moda alta. La humillación la llevó al borde de las lágrimas, pero en su mente había un fuego que crecía, la necesidad de demostrar que podía. Poco después de aquel incidente, recibió un mensaje inesperado. Javier, el mismo que la había despedido, le ofrecía una oportunidad temporal en su casa de moda. «No desperdicies esta chance», le dijo su amiga Clara, empujándola hacia la puerta. Y ahí estaba, en ese mundo de glamour y superficialidad, a pasos de sus sueños y al mismo tiempo atrapada en un laberinto de rivalidades. Las compañeras la miraban de reojo con envidia latente, susurros como dagas. ¿Quién se cree esta, la nueva estrella? Ana sentía el peso de esas miradas, cada una como un ladrillo en su pecho. Sin embargo, su talento brillaba, incluso cuando la oscuridad parecía aplastarla. Pasaban los días y su diseño, lleno de vida, se convirtió en el blanco de sabotajes. Cortes en costuras, manchas de tinta en los bocetos, la frustración la llevó a un punto de quiebre. Un día, mientras revisaba el correo, encontró una notificación que le heló la sangre. Su diseño había sido inscrito en una importante competencia, sin su consentimiento. La noticia la golpeó, pero lo peor estaba por llegar. Recibió una mención especial por su estilo arriesgado y el escándalo provocó revuelo en la Maison. Sus compañeros la miraban con desdén, mientras su autoestima se tambaleaba entre triunfos y desprecios. Al borde de la desesperación, Ana se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Ya no debía permitir que otros decidieran su destino. Decidió reinventarse, avanzar con fuerza, con una visión de lo que realmente representaba. La búsqueda la llevó a un descubrimiento inesperado, secretos del pasado de Javier Montoya, fragmentos de su propia historia que la conectaban con él de maneras que no podría haber imaginado. Ana se detuvo frente a su viejo vestido, aquel que la había acompañado desde sus inicios, ahora transformado con historias y sueños. Miró la invitación en su mano, un nuevo camino que la llamaba. Se sintió al borde de una verdad que podía cambiarlo todo, pero debería seguir adelante. Podría realmente encontrar su voz en un mundo que parecía decidido a silenciarla. «Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Ana respiró hondo, llenándose de la humedad de aquel día gris y lluvioso. Las nubes parecían presagiar un desastre, igual que su corazón, que latía rápido mientras repasaba una y otra vez su boceto. «Es único», pensó, pero en la mirada crítica de Javier Montoya, ese elitista CEO de la Maison Montoya, solo veía risa, escondidas detrás de una mueca. Ella, la costurera de barrio, no encajaba en ese mundo brillante y superficial. El día de la presentación había sido un verdadero huracán. Tropezó entre miradas burlonas, el eco de risas en su mente como un tambor insistente y cruel. Allí estaba, en el centro del escenario, con el corazón hecho trizas. «¿Quién soy?», pensó, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella, pero en el fondo algo ardía, una chispa de desafío. Necesitaba demostrar que era más que una simple costurera. Poco tiempo después recibió un mensaje que la dejó helada. Javier, quien la había despedido sin contemplaciones, le ofrecía otra oportunidad. «No la dejes pasar», le dijo Clara, su amiga, mientras la empujaba hacia la puerta. Ana cruzó el umbral, incrédula dentro de un mundo que relucía con glamour y egoísmo, dispuesta a aferrarse a su sueño. Las miradas de sus compañeras eran cuchillos afilados. «¿Quién se cree? ¿La nueva estrella?», susurraban con envidia.
Ana sentía su peso, un ladrillo en el pecho que se hacía más pesado cada día, pero su talento brillaba como una estrella en la penumbra, pero esa brillantez pronto se vio amenazada. Su trabajo se convirtió en el blanco de sabotajes, cortes en las costuras, manchas de tinta en los bocetos. La frustración la consumía. Fue entonces cuando llegó la estocada final. Encontró un correo que la dejó en shock. Su diseño había sido inscrito en una competencia importante y sin su permiso. ¿Qué lógica había tras eso? Era un golpe difícil de digerir, pero en medio del caos recibió una mención especial. El escándalo provocó un temblor en la Maison Montoya y las miradas no eran ya de dudas, sino de desdén. Su autoestima fluctuaba entre los aplausos y los desprecios, un verdadero tira y afloja. Al borde de la desesperación, Ana supo que necesitaba cambiar. Ya no podía dejar que otros decidieran su destino. Y en su búsqueda de respuestas, desenterró secretos del pasado de Javier que la unían a él de maneras insospechadas. Ella se plantó frente a ese viejo vestido, el que contaba su historia, ahora transformado en un símbolo de su lucha. Mirando la invitación en su mano, algo nuevo alentaba su corazón. Era un nuevo camino, pero realmente debería seguir adelante. Podría encontrar su voz en medio de tanto ruido que intentaba silenciarla. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana respiró hondo, llena de nervios, con el boceto aún en su mano. Ese día gris parecía absorber cada atisbo de color, haciendo que su corazón palpitara. Con fuerza, justo cuando se disponía a dar el siguiente paso, un grito ensordecedor estalló en el estudio. ¡Ayuda! ¡Alguien llame a emergencias! La voz era desesperada, llena de pánico. Y antes de que pudiera procesar, vio a Clara, su amiga, tambaleándose hacia ella, con el rostro pálido y aterrorizado. El caos se desató en un instante. Ana giró hacia Clara, que se cayó de rodillas, apuntando hacia la esquina donde su compañera Lucía yacía en el suelo, rodeada de tela y dibujando bocetos. No puede ser, la mente de Ana se quedó en blanco mientras se abría paso entre las miradas de incertidumbre. El rictus de horror en el rostro de sus colegas era palpable. Lucía, Ana gritó, el tiempo pareciendo detenerse a su alrededor, cuando llegó la escena. Se volvió confusa. Lucía no respondía, sus ojos cerrados y su decisión de dejar este mundo reposando en un silencio opresor. «Por favor, despierta, Lucía». El sudor le corría por la frente. Su corazón latía como en una montaña rusa. Y de repente vio algo en la mano de Lucía, un pequeño frasco destellante. Era un vial con un líquido extraño. El terror se apoderó de sus entrañas. ¿Qué le pasó? Las miradas de reproche de las compañeras volaron hacia Ana. ¿Qué hiciste tú? Ella fue designada para la presentación. Murmullos afilados llenaron el aire. Era como si el peso del mundo se hubiera depositado sobre sus hombros. Desesperada, Ana se volvió hacia Clara, pero su amiga había perdido la mirada en la escena. Las luces del edificio comenzaron a parpadear. De repente un ladrido sordo resonó en el estudio. El escándalo fue instantáneo, la alarma se disparó. ¡Evacuación! ¡Todo el mundo afuera! El sonido sembró el pánico en los corazones de todos. Las compañeras corrían, golpeándose entre sí, y Ana se sintió atrapada entre un torbellino de gritos y la agonía de no poder ayudar a Lucía. El clamor era como un eco ensordecedor en su mente. Mientras todos se precipitaron hacia la salida, Ana sintió que algo la frenaba. Su mirada se centró de nuevo en el frasco. Sin dudarlo más, lo tomó sintiendo el peso de sus dudas. ¿Qué era esto? Había algo más detrás de este triste desenlace. El frasco vibraba en su mano, como un latido que la guiaba a descubrir algo más que no entendía. ¿Podría ser un suicidio? No, algo no encajaba. Al salir, el aire frío chocó con su rostro. En la acera, la multitud se agolpó, algunos con teléfonos en mano, grabando, transmitiendo la tragedia. Pero, en medio del clamor, Ana se cruzó con el rostro de Javier, que la miraba fijamente desde la distancia. Allí estaba él, con los bordes de su rostro demacrados, como si el horror igual lo había alcanzado. Pero había algo en sus ojos, una chispa que delataba más de lo que se podía contar. Intentó acercarse para preguntarle, pero antes de que pudiera decir una palabra, él la sorprendió. «Ana, necesito que vengas conmigo, hay algo que debes saber». Las palabras retumbaron en su mente. Un secreto. La mirada de Javier era intensa como un fuego que amenazaba con quemar todo a su paso.
La multitud se movía, el caos ardía a su alrededor, pero el mundo se desvaneció para Ana mientras su corazón latía aún más rápido. ¿Qué es lo que debo saber? Su voz temblaba, ya sin nervios por la presentación, sino llena de una urgencia que perforaba su ser. Javier dio un paso hacia adelante, la tensión era palpable entre ellos. Sobre Lucía hay cosas que no entendías, cosas que te involucran a ti. Las palabras de Javier la golpearon como un rayo, electrizándola. Las miradas de los demás desaparecieron. Todo giraba en torno a esa revelación, a ese estallido que lo cambiaría todo. Su corazón se detuvo un instante y el horror se inundó de dudas. ¿Qué estaba ocultando? ¿Cómo podía estar relacionada con todo esto? Ana sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. La historia se complicaba más de lo que jamás habría imaginado. Qué secretos y tragedias se entrelazaban en el tejido de sus vidas. El futuro era un fiel reflejo de confusión y angustia. Sin palabras que salieran de su boca, solo el eco de su miedo resonaba en su mente. Iban a seguir adelante. Ella lo sabía, nada volvería a ser igual. Ana apenas procesaba las palabras de Javier. ¿Qué es lo que debo saber? Su voz sonó casi como un susurro, cargado de expectativa y temor. La multitud parecía desvanecerse a su alrededor, como si el caos del exterior se convirtiera en un eco lejano. Ella necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Javier respiró hondo, su mirada seria comprometida con algo más profundo. Ana, hay algo que no sabes sobre Lucía y su relación con la Mason y contigo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ana sintió que su estómago se contraía ante la posibilidad de que su vida estuviera conectada con aquel trágico evento de alguna manera. Cuando Javier habló, su voz era apenas un murmullo entre el clamor de la multitud. Lucía tenía un secreto, uno que podría cambiarlo todo y que también te involucra a ti. Sin pensarlo, Ana dio un paso adelante. La curiosidad y el miedo chocaban en su pecho. ¿Qué clase de secreto? En ese instante un grito desgarrador retumbó en el aire. ¡Mamá! Era un niño que había llegado corriendo, sus mejillas empapadas de lágrimas mientras buscaba a su madre entre la multitud. Ana sintió que su corazón se detenía, todo se volvió más caótico. Miró a Javier, que se tensó visiblemente al reconocer al niño. Es el hijo de Lucía, musitó, la palabra apenas escapando de sus labios. —¡Que no puede ser! Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella nunca mencionó que tenía un hijo. Todos se giraron hacia el niño, cuyo grito se mezclaba con el pánico creciente. Las manos de Ana temblaban. Ella siempre lo mantuvo en secreto, tenía miedo de que la despidieran, continuó Javier. Si la Mason se enteraba de que tenía un hijo, corría el riesgo de quedar afuera del mundo de la moda. Pero eso no es todo, su voz se detuvo, anticipando un impacto. Aún mayor, un grupo de paramédicos llegó corriendo, llevando una camilla. Lucía seguía en el suelo inconsciente. Los murmullos se intensificaron, la situación se volvió cada vez más tensa. Ella había estado recibiendo amenazas, Ana, amenazas que nadie supo exceptuando a su mejor amiga. Javier cerró los ojos un instante, como si ese recuerdo lo atormentara. Ana, Clara ha estado en medio de todo esto. ¿Qué papel tiene Clara en todo esto? Ana no podía creerlo. La traición, la confusión se arremolinaban en su mente. Sus piernas flaquearon, aferrándose a la esperanza de que esto no fuera verdad. No puede ser. Javier hizo un gesto hacia la muchedumbre. Ella siempre fue cercana a Lucía. Sabía de las amenazas, pero nunca lo compartió, y hay algo más profundo. La piel de Ana se erizó. ¿Qué más había detrás de la fachada de su amiga? Los paramédicos levantaron a Lucía y la llevaron a la ambulancia. Ana y Javier los siguieron con la mirada, el tumulto de pensamientos y emociones le removían el estómago. Lo que ha pasado no es solo un accidente. Lucía transmitió algo antes de caer. Dijo Ana y tuvo mucha prisa. Parecía aterrorizada. El tiempo se acorta, Ana. Necesitamos actuar rápido. Los ojos de Javier brillaban con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. Tú eres clave aquí. Si hay respuestas sobre Lucía, también las hay sobre ti. De repente, una explosión sorda sacudió el edificio, haciendo que todos gritaran. Las luces comenzaron a parpadear. Una nube de polvo llenó el aire y gritos de pánico resonaron. Algo había estallado en la Mason. La multitud, aturdida, comenzó a dispersarse y en medio de ese caos, Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era esto un accidente o un ataque deliberado? Javier tomó su mano con fuerza, intentando mantenerla enfocada. No puedo explicarlo todo ahora. Pero si hay un secreto detrás de esto, debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El miedo y la incertidumbre la invadían. Ana miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de sus compañeras, en la confusión colectiva. «Vámonos de aquí», Javier la apremió, pero algo en su mirada le decía que no era solo un escape. Había más que un secreto sobre Lucía, había algo oscuro acechando en las sombras.
Ana sintió que la niebla de la incomprensión se espesaba a su alrededor. Mientras salían de la Maison, el eco de las sirenas resonaba en la distancia, queriendo advertir lo que había comenzado. Ana no sabía si el horror y la confusión acabarían allí o si se convertirían en algo aún más destructivo. Su vida, su carrera, llegaría a un punto sin retorno. ¿Qué verdad aguardaba al otro lado de esa puerta? La urgencia se apoderó de ella, no podía dejar de preguntarse qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para descubrirlo. Ana apenas procesaba las palabras de Javier. ¿Qué es lo que debo saber? Su voz sonó casi como un susurro. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, como si el caos del exterior se convirtiera en un eco lejano. Ella necesitaba respuestas. Las necesitaba ya. Javier respiró hondo, su mirada seria. Ana, hay algo que no sabes sobre Lucía y su relación con la Maison y contigo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ana sintió que su estómago se contraía ante la posibilidad de que su vida estuviera conectada con aquel trágico evento de alguna manera. Lucía tenía un secreto, uno que podría cambiarlo todo y que también te involucra a ti. Las palabras de Javier fueron como un jarro de agua fría. ¿Qué clase de secreto? Ana dio un paso adelante, la curiosidad y el miedo chocaban en su pecho. En ese instante, un grito desgarrador retumbó en el aire. Mamá, era el niño de Lucía, que había llegado corriendo, sus mejillas empapadas de lágrimas. Ana sintió que su corazón se detenía, todo se volvió más caótico. Miró a Javier, que se tensó visiblemente al reconocer al niño. «Es el hijo de Lucía», musitó, y el eco de su voz resonó en su mente como una sentencia. «¿Que no puede ser?» Ana se cubrió la boca con la mano. Ella nunca mencionó que tenía un hijo. Todos se giraron hacia el niño, cuyo grito se mezclaba con el pánico creciente. «Era un secreto, ella siempre lo protegió», continuó Javier, su voz temblando. «Tenía miedo de que se enteraran y la despidieran. Pero hay algo más». Antes de que pudiera continuar, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. El suelo vibró bajo sus pies y los vidrios cercanos temblaron y crujieron. Las luces comenzaron a parpadear y una nube de polvo llenó el aire. Ana y Javier se miraron, el horror reflejado en sus ojos. Un grupo de paramédicos llegó corriendo, llevando una camilla. Lucía seguía en el suelo, inconsciente. La confusión se apoderó de la escena. Ella estaba metida en algo más. «Ana», insistió Javier, alzando la voz por encima del caos. Lucía transmitió algo antes de caer. Dijo Ana mientras se desmayaba. «Todo esto tiene que ver contigo». El pánico se intensificó y la multitud empezó a dispersarse. Ana sintió la presión en su pecho. «Espera», le gritó a Javier, pero él ya estaba ladrando órdenes, intentando que la gente se mantuviera alejada. Las ambulancias llegaban y el clamor era como un eco ensordecedor. «Estás en peligro, Ana», dijo Javier, tomando su brazo con fuerza. «No hay tiempo, necesitamos ir». Ahora, ella se volvió, buscando respuestas en los rostros de sus compañeras, pero los murmullos se tornaron en gritos de miedo. De repente, un grito cortó el aire, diferente al del niño. Ella lo tenía. Una voz retumbó desde el fondo, y Ana se giró para ver a Clara, su mejor amiga, aferrándose a un pequeño frasco con un contenido brillante entre las manos. Ella lo había guardado y pensó que lo supieras. Era un veneno. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué estás diciendo, Clara?» El aire se volvió helado, como si la incertidumbre llenara el ambiente. «Era para proteger al niño, Ana. Ella no quería que nadie se enterara». Clara se hundió en la confusión, pero sus ojos reflejaban la verdad. «Lucía sabía algo sobre mí, Ana». Casi no podía hablar. Estaba aterrorizada al final. Aquella competencia, el sabotaje, no era solo envidia. Había algo más, algo escondido en nuestra historia, explicó Clara, sus ojos grandes y asustados. Ana sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Qué has hecho?» La voz le salió rasposa. «¿Por qué te callaste?» «Porque no quería que te involucraras». «Porque había amenazas». Clara se tambaleó, el frasco temblando entre sus manos. «Y ahora todo se ha salido de control». Una risa escalofriante resonó en su mente mientras el caos mostraba la cruda realidad. Ana comprendió que había estado atrapada en un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. El fuego dentro de ella ardía con fuerza. «No puedo creer esto», dijo, mientras la multitud se alejaba, el rugido de la confusión llenando su cabeza. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba, y cada respuesta que había buscado parecía llevarla a una nueva trampa. Los secretos ocultos atormentaban su mente, y el futuro se convertía en una niebla densa de incertidumbre. «¿Qué más hay que no sé?» La voz de Ana se alzó, resonando en el clamor. Ella necesitaba saber, y antes de que pudiera comprender el verdadero alcance de la historia, las luces del edificio comenzaron a parpadear de nuevo. Una sombra oscura cruzó el umbral, un rostro reconocible. Era Javier, pero en sus ojos había un destello que la dejó helada.
«Hay algo más que debes saber», murmuró, y en ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. Ella sintió que su destino, tal como lo conocía, se tambaleaba al borde de un abismo desconocido. Ana sintió que el mundo se desmoronaba mientras Javier pronunciaba esas palabras. «Hay algo más que debes saber». Ella lo miraba con los ojos abiertos de par en par, en busca de respuestas que parecían escondidas detrás de su mirada intensa. El caos del exterior se desvanecía, pero el tumulto en su interior crecía. Pero lo que vino después hizo que su corazón se detuviera. Antes de que Lucía cayera, me envió un mensaje. No pude abrirlo, pero había algo preocupante en su voz, como si supiera que algo iba a pasar. En ese instante la multitud hizo silencio, como si el aire se volviera denso y pesado. Ana sintió un sudor frío recorrer su espalda, que había detrás de eso, perfecto para romperla. Tensión, el sonido de un cristal rompiéndose revirtió la calma. La mirada de Javier se desvió hacia el ruido y Ana lo siguió, sintiendo un nudo en el estómago. Era Clara. Su amiga y compañera estaba al borde de la locura, con las manos temblorosas, gritando: «Ana, tienes que oír esto, todo es una trampa». Un escalofrío recorrió la sala. Ana no podía creerlo. «¿Qué dices, Clara?». La confusión se intensificó. Las palabras de su amiga no parecían reales, un eco de sus peores temores. «Ella sabía que yo tenía este frasco». Clara levantó el vial con el líquido brillante. «Me dijo que sucedería algo grave, que había que ocultarlo de ti». Las emociones la abrumaban. Su voz temblaba entre el miedo y el arrepentimiento. Ana dio un paso atrás, su mente luchando por procesar. ¿Por qué Lucía le habría ocultado algo así? Flashes de la escena cruzaron su mente, la imagen de Lucía sonriendo mientras hablaban de moda y sueños. «¿Qué más sabes?», exigió, sintiendo que cada palabra era un puñetazo al corazón. No lo sé, solo sé que ella estaba asustada. Hablaba de amenazas, pero no podía. No podía decírtelo. «Ana, lo siento». Clara comenzó a sollozar mientras Ana sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Amenazas? ¿Por qué no me lo dijiste?». El pánico trepaba por su espalda. La verdad se espesaba a su alrededor y la multitud comenzaba a murmurar, confundida y asustada. «Ana, debes escucharme». Ella creía que su vida estaba en peligro, que lo que tenían en este frasco era la clave. Clara teorizando, su voz era un susurro entre el murmullo de temor de la multitud. ¿La clave para qué? Ana apenas podía pensar. Ella había estado atrapada en una tela de engaños. Para detener a alguien, para separar a cualquiera que quisiera tomar lo que le pertenecía. La mirada de Clara se volvió seria y Ana sintió la presión del terror. «Ana, ellas son parte de algo más grande, un negocio corrupto que no puedes ver». Lucía lo sabía, sabía que estaba en la mira. Ana sintió un remolino de emociones mientras el sonido de una explosión resonaba repentinamente en el edificio. El pánico estalló en el estudio, como si el mismo aire explotara. Las luces comenzaron a parpadear y la multitud gritaba, pero Ana estaba completamente paralizada. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «Ana, vamos». La voz de Javier rompió el caos y ella lo vio acercarse, con el rostro demacrado, pero había un brillo en sus ojos que no se podía ignorar. Pero el fragor de la explosión se reavivó. «¿Qué es esto?», Ana exigía, porque todo se volvía un gran lío incomprensible. Era un ataque. El fuego comenzó a salir de una de las esquinas y el tiempo pareció detenerse. «No hay tiempo para explicar». La voz de Javier se ahogó dando un empujón. «Ana, tienes que confiar en mí». Y ahí, en medio del creciente caos, Clara finalmente dejó caer el frasco. El vidrio estalló en 1000 pedazos y un humo oscuro se liberó, llenando rápidamente el aire. Ana tragó en seco, sintiendo que el mundo se oscurecía. «¡Corre, aléjate de aquí!», gritaron, la multitud empezando a entrar en pánico, volviendo a moverse por la evacuación. Pero entre todo ese estruendo, un grito desgarrador surgió. No era un grito cualquiera, era un grito de dolor. El niño de Lucía había llegado a la escena, temblando de terror mientras era absorbido por el humo. Ana sintió como si el corazón le hubiera dejado de latir. «¡No!», gritó, extendiendo la mano, pero la nube de humo se lo tragó todo. En ese momento lo entendió todo: el secreto de Lucía, el niño, la trampa. Las piezas comenzaron a encajar, pero no había tiempo. Todo se volvía oscuro y el caos la empujaba hacia el abismo. ¿Qué estaban realmente ocultando? Estaba todo esto conectado. Era Clara parte de la trama. Mientras el pánico crecía, Ana sabía que todo acababa de comenzar, y el miedo a lo desconocido se apoderó de ella. No había dudas de que la historia estaba lejos de terminar. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ana sintió que el mundo se desmoronaba mientras Javier pronunciaba esas palabras. «Hay algo más que debes saber». Su mirada se aferraba a las palabras de él, llenas de significado oculto. El caos del exterior se desvanecía y todo parecía ir en cámara lenta.
Ella necesitaba respuestas. Lucía me envió un mensaje de voz antes de sucumbir, continuó Javier, su voz ahora un susurro repleto de tensión. Hablaba de algo que debía saber, algo acerca de tu familia. Un frío helado recorrió la columna de Ana. Su familia no podía ser. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. La multitud a su alrededor se desvanecía mientras el aire se volvía denso. Dijo su nombre y algo sobre un pasado oscuro. Algo que podría destruirte. La expresión de Javier era grave, sus ojos llenos de preocupación. Ana sintió el sudor resbalar por su frente. Apenas podía pensar. Tú no sabes quién es tu madre, ¿verdad? Las palabras resonaron como un trueno. La revelación le cortó la respiración. ¿Qué sabes de mi madre? Su voz salió con un hilo de desesperación. No había mencionado a su madre en años, no desde que se fue. Lucía siempre sospechó que había secretos ocultos. Te observó a ti, a ella conocía tu historia, unos hilos oscuros que se entrelazaban con la Mason. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las imágenes de su infancia, de momentos felices junto a su madre, empezaron a desmoronarse. «¿Qué historias, qué secretos?», murmuró asustada. La mayoría de su vida era un vacío de dudas e inseguridades. «¿Por qué jamás me dijiste esto?». Javier la miró fijamente, como si intentara transmitir todo el peso de la verdad en sus ojos. «Porque los secretos son peligrosos, Ana, y pueden poner en riesgo a quienes amas». Su mirada se desvió hacia Clara, que observaba desde la sombra, el miedo evidente en su rostro. El caos en el estudio se intensificaba, pero Ana sentía que su mundo colapsaba en un instante. De repente, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y una explosión retumbó, resonando como un eco aterrador. El pánico se desató, la multitud empezó a gritar, a empujarse. En un momento de locura, un objeto volador se lanzó al aire. Era una bomba. Ana apenas tuvo tiempo de reaccionar. El sonido fue ensordecedor. Una oleada de pánico sacudió el lugar. Todo explotó a su alrededor con un fragor que destrozó el silencio y lo reemplazó por gritos desesperados. Ana sintió el calor del fuego asustar su rostro. Clara gritó viendo a su amiga caer, empujada por el impacto de la explosión. La imagen le atravesó el corazón. ¡No! Ana se lanzó hacia adelante, pero el humo la envolvió. Su visión se nubló y de pronto todo se tornó confuso. El aire estaba lleno de escombros y gritos mezclados. Sentía que el caos empujaba su cuerpo hacia atrás. ¿Era esto el final? Luego un grito cortó el aire desgarrador. Ana era el hijo de Lucía, su rostro empapado en lágrimas. En su mano un pequeño trozo de papel arrugado. «Ella me dijo que te diera esto». El niño extendió el papel temblando. Ana tomó el papel, su aliento entrecortado. Un sudor frío recorrió su espalda. El mensaje estaba claro, pero la revelación dentro de ese papel la devastó. «¿Eres mi hija?». La frase resonó en su mente como un eco. La verdad la golpeó como una ola. Su madre, la figura ausente de su infancia, había estado oculta en el velo de la Mason. Era un secreto que nadie debía conocer. Todo su entendimiento de sí misma, de su pasado, se desgastaba. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Por qué Lucía sabía de esto? Mientras todo a su alrededor seguía en llamas, Ana se sintió atrapada. Un frío oscuro comenzó a crecer en su pecho. Necesitaba respuestas, pero estaba rodeada por humo, caos y fuego. La revelación la dejaba vulnerable. ¿Era Lucía realmente su madre? ¿Y qué conexiones ardían en el fondo de la Mason, mezclando su historia con un enigma aún más grande? «Javier». Su voz apenas era un murmullo mientras las llamas danzaban a su alrededor. La realidad era inverosímil. La trama que había construido se rasgaba. Y ahora, con tantas preguntas que le atormentaban, la más devastadora era que más estaba ocultándole su vida. Mientras el pánico aumentaba, Ana se dio cuenta de que el tiempo se acababa. Su vida, el hilo que la conectaba a todo, dependía de desentrañar este laberinto de secretos antes de que la consumiera por completo. ¿Podría enfrentar la verdad y salir ilesa? Ana sintió que el mundo se desmoronaba mientras Javier pronunciaba esas palabras. «Hay algo más que debes saber». Su mirada se aferraba a las palabras de él, llenas de significado oculto. El caos del exterior se desvanecía y todo parecía ir en cámara lenta. Ella necesitaba respuestas. «Lucía me envió un mensaje de voz antes de sucumbir», continuó Javier, su voz ahora un susurro repleto de tensión. Hablaba de algo que debía saber, algo acerca de tu familia. Un frío helado recorrió la columna de Ana. Su familia no podía ser. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. La multitud a su alrededor se desvanecía mientras el aire se volvía denso. Dijo su nombre y algo sobre un pasado oscuro. «Algo que podría destruirte». La expresión de Javier era grave, sus ojos llenos de preocupación. Ana sintió el sudor resbalar por su frente. Apenas podía pensar.
Tú no sabes quién es tu madre, ¿verdad? Las palabras resonaron como un trueno. La revelación le cortó la respiración. ¿Qué sabes de mi madre? Su voz salió con un hilo de desesperación. No había mencionado a su madre en años, no desde que se fue. Lucía siempre sospechó que había secretos ocultos. Te observó a ti, a ella. Ella conocía tu historia, unos hilos oscuros que se entrelazaban con la Mason. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las imágenes de su infancia, de momentos felices junto a su madre, empezaron a desmoronarse. «¿Qué historias? ¿Qué secretos?», murmuró asustada. La mayoría de su vida era un vacío de dudas e inseguridades. «¿Por qué jamás me dijiste esto?». Javier la miró fijamente, como si intentara transmitir todo el peso de la verdad en sus ojos. «Porque los secretos son peligrosos, Ana, y pueden poner en riesgo a quienes amas». Su mirada se desvió hacia Clara, que observaba desde la sombra, el miedo evidente en su rostro. El caos en el estudio se intensificaba, pero Ana sentía que su mundo colapsaba en un instante. De repente, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y una explosión retumbó, resonando como un eco aterrador. El pánico se desató, la multitud empezó a gritar, a empujarse. En un momento de locura, un objeto volador se lanzó al aire. Era una bomba. Ana apenas tuvo tiempo de reaccionar. El sonido fue ensordecedor. Una oleada de pánico sacudió el lugar. Todo explotó a su alrededor con un fragor que destrozó el silencio y lo reemplazó por gritos desesperados. Ana sintió el calor del fuego asustar su rostro. «¡Clara!», gritó viendo a su amiga caer empujada por el impacto de la explosión. «¡No!». Ana se lanzó hacia adelante, pero el humo la envolvió. Su visión se nubló y de pronto todo se tornó confuso. El aire estaba lleno de escombros y gritos mezclados. Sentía que el caos empujaba su cuerpo hacia atrás. Era esto el final. Luego un grito cortó el aire desgarrador. Ana era el hijo de Lucía, su rostro empapado en lágrimas, en su mano un pequeño trozo de papel arrugado. «Ella me dijo que te diera esto». El niño extendió el papel temblando. Ana tomó el papel, su aliento entrecortado. Un sudor frío recorrió su espalda. El mensaje estaba claro, pero la revelación dentro de ese papel la devastó. «Eres mi hija». La frase resonó en su mente como un eco. La verdad la golpeó como una ola. Su madre, la figura ausente de su infancia, había estado oculta en el velo de la Mason. Era un secreto que nadie debía conocer. Todo su entendimiento de sí misma, de su pasado, se desgastaba. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Por qué Lucía sabía de esto? Mientras todo a su alrededor seguía en llamas, Ana se sintió atrapada. Un frío oscuro comenzó a crecer en su pecho. Necesitaba respuestas, pero estaba rodeada por humo, caos y fuego. La revelación la dejaba vulnerable. ¿Era Lucía realmente su madre? ¿Y qué conexiones ardían en el fondo de la Mason, mezclando su historia con un enigma aún más grande? Javier, su voz apenas era un murmullo mientras las llamas danzaban a su alrededor. La realidad era inverosímil. La trama que había construido se rasgaba. Y ahora, con tantas preguntas que le atormentaban, la más devastadora era que más estaba ocultándole su vida. Mientras el pánico aumentaba, Ana se dio cuenta de que el tiempo se acababa. Su vida, el hilo que la conectaba a todo, dependía de desentrañar este laberinto. De secretos antes de que la consumiera por completo. ¿Podría enfrentar la verdad y salir ilesa? «Ana». La voz de Javier le atravesó la mente. Él intentaba acercarse, pero el humo y la confusión lo mantenían lejos. De repente, todo a su alrededor pareció colapsar. El suelo tembló. Había más que un simple desastre en juego, algo peor estaba por llegar. Ana dio un salto atrás justo cuando una nueva explosión devastadora la golpeó. El suelo se abrió bajo sus pies. Caía en un abismo oscuro y profundo. Del silencio un grito resonó, su propio grito, pero ahogado por el estruendo de la explosión. ¿Dónde estaba Javier? Clara, su madre. Mientras caía en un vacío de oscuridad, una gran verdad se reveló. Había algo profundo y retorcido que conectaba a todos, un hilo invisible tejido en el destino de cada personaje a su alrededor. Ana no podía escapar. No podía cerrar los ojos. En el último momento, un destello de luz la atrapó, revelando no solo la verdad sobre su familia, sino algo aún más oscuro. Ana, la voz de Javier resonó a su lado, pero su rostro estaba distorsionado. Ella sentía que sus recuerdos se entrelazaban. «Es sobre ti». Sus ojos ardían con intensidad. «Tú no eres solo su hija, eres parte de algo mucho más grande. Eres la clave». Las palabras se estrellaron contra su mente como un muro. Ana se dio cuenta de que todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba en un instante. Así que, ¿quién era realmente ella? ¿Qué secretos oscuros
Llevaba consigo, «Despierta, Ana», resonó una vez más, y mientras su mundo se oscurecía, la verdad esperaban. La respuesta la llevaría a un lugar donde los hilos del destino se cruzaban de formas inesperadas. Todo dependía de antorchas, secretos y lo que Mariana, su madre, realmente significaba. La caída solo había comenzado. Ana sintió que el mundo se desmoronaba mientras Javier pronunciaba esas palabras. «Hay algo más que debes saber». Su mirada se aferraba a las palabras de él, llenas de significado oculto. El caos del exterior se desvanecía y todo parecía ir en cámara lenta. Ella necesitaba respuestas. Javier siguió hablando, pero el estruendo del caos a su alrededor se hacía más intenso. «Lucía me envió un mensaje. Algo sobre ti y tu madre». Ana sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. «¿Qué sabes sobre eso?». Su voz temblorosa intentaba mantener la calma. «Ella habló de un secreto, algo que ni tú ni yo sabemos. Algo que podría perjudicarte». Su voz se volvió aún más seria. Pero antes de que pudiera continuar, una nueva explosión sacudió el lugar. El aire se llenó de polvo y gritos. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y Ana sintió como si todo se desmoronara a su alrededor. Javier intentó tomarla de la mano, pero un trozo de escombro cayó cerca de ellos, separándolos. En ese instante el pánico se apoderó del lugar. Ana vio a la multitud correr hacia la salida. La confusión la envolvía, el sudor frío le corría por la espalda. Todo sucedía tan rápido. Fue entonces, en medio del ruido ensordecedor, que el pequeño niño de Lucía, aún aferrando el papel arrugado, gritó nuevamente: «¡Mamá!». Mientras corría, tropezó y el papel voló de su mano, deslizándose hacia Ana. Su instinto la llevó a recogerlo. No había terminado de leerlo cuando notó un brillo entre las sombras. De repente, un grito desgarrador: «¡Ana, cuidado!». Era Javier, su rostro una mezcla de desesperación y terror. Antes de que pudiera apartarse, una figura oscura emergió de la niebla del humo, Clara, con una risa perturbadora en sus labios. Todos los ojos se centraron en ella. Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás haciendo, Clara?». La pregunta fue más un grito que una duda. Clara, con el frasco brillante aún en la mano, se acercó. «Lo siento, Ana, pero necesito que entiendas. Lo que hay aquí va más allá de ti. Es más grande de lo que imaginas». Su voz resonaba con locura y el caos a su alrededor parecía detenerse. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué había hecho realmente su amiga? Mientras su mente lidiaba con la traición, entonces lo primero que pasó por su cabeza fue la conexión entre Clara y el secreto de Lucía. Esa idea, justo al borde de su conciencia, estalló como un rayo en su memoria. «No, no puede ser», pensó, recordando las últimas conversaciones con Lucía. «Tu madre. Ella no es quien dices, tú no eres quien crees». Cuando Clara pronunció esas palabras, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Todos contenían la respiración. Ana se sintió débil, su cuerpo temblaba. ¿Qué quieres decir?». La ira y el miedo llenaban sus venas. Clara sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Tu madre era parte de la Maison, pero no solo eso. Guardaba secretos que no deseaba que tú conocieras». Ana sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear aún más, el humo envolvía todo en una atmósfera irreal. Solo podía concentrarse en Clara. «Lucía te estaba protegiendo, pero hay más. Hay una razón por la que tenías que entrar en la Maison». Clara dio un paso adelante, su mirada era desafiante. «Eres más que una costurera, Ana. Ven aquí y lo entenderás todo». De repente un grito resonó nuevamente y Ana sintió que algo se rompía dentro de ella. Al mirar hacia atrás vio que Javier luchaba por acercarse, pero la multitud se dispersaba. El contraste entre su pánico y la calma desafiante de Clara era abrumador. Ana se dio cuenta de que estaba atrapada en un juego que iba mucho más allá de su comprensión. ¿Qué hacía realmente su madre en la Maison? ¿Qué conexión tenía Clara con toda esta tragedia? Con el corazón latiendo con fuerza, Ana alzó el papel arrugado en su mano, sintiendo que el sudor caía por su frente. El mensaje, con su vínculo oculto, era su única esperanza. Mientras la habitación estallaba en otro caos de gritos y humo, Ana supo que el futuro que había imaginado se desvanecía. «¿Quién eres realmente, Ana?», retumbó la voz de Javier, y antes de que pudiera responder, una serie de flashes iluminó. La sala, la verdad que creía conocer, se convertía en cenizas. Todo lo que había creído, cada relación, estaba a punto de transformarse en algo aterrador. Ella solo deseaba encontrar su lugar en un mundo que ahora se sentía ajeno y peligroso. Pero ante el desafío que se desplegaba frente a ella, solo podía preguntarse, ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que estaba por venir? El ruido a su alrededor se intensificó. Ana sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho, como si quisiera escapar. «Ana», la voz de Javier se rompía entre el caos. Estaba atrapada entre la traición de Clara y la explosión de revelaciones.
Las llamas danzaban a su alrededor y cada destello iluminaba los rostros asustados de sus compañeros. Era un alma perdida. En medio del infierno, tu madre, Clara sollozó, no era solo una costurera, ella tenía secretos, secretos que podrían destruir todo. Ana sentía el pelo erizarse en su nuca. ¿Qué más podía ocultar su madre? La verdad se tambaleaba ante ella como un monstruo oscuro. «¡Hazte a un lado!», gritó Javier empujando a la multitud. Los ojos de Ana lo buscaron. «¿Qué sabes de Lucía? ¿Qué quiere decir Clara?». La desesperación se apoderó de ella mientras el ambiente se volvía más pesado con miedo y humo. Era como si el aire mismo intentara atraparla. «Ana», clamó Javier, una chispa de urgencia brillando en sus ojos. «Hay algo que Lucía me dijo antes. Necesita que entiendas». El caos se entrelazaba con la angustia, creando un ambiente irrespirable. Ana sentía un nudo en su garganta. Todo estaba a punto de explotar, pero necesitaba escuchar. «El mensaje, Ana, el mensaje». Ella extendió la mano temblando, el papel arrugado flotando entre ellos como una esperanza. Pero de repente un grito desgarrador. El niño, el hijo de Lucía, cayó entre la multitud, atrapado en el desamparo. La urgencia se transformó en terror. «Ana, ayúdame». El pequeño lloraba, sus ojos llenos de miedo mientras buscaba a su madre. El corazón de Ana se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo podría ser tan cruel el destino? Clara rió una risa amarga. «No puedes salvarlo, Ana, nadie puede salvarse aquí». Ana sintió que el tiempo se detenía. «¡Basta!», gritó. «Haré lo que sea por él». Sin pensarlo, corrió hacia el niño, su instinto de madre despertando en ella. El caos, el humo y el miedo se desvanecieron momentáneamente mientras se sumergía en su misión. «¡No, Ana!». Javier aún la llamaba, pero sus palabras eran ecos lejanos. Ana se arrojó hacia el pequeño, lo tomó de la mano y corrió hacia la salida, el calor de las llamas detrás de ella. La multitud se dispersaba, gritos resonando como una sinfonía desesperada. Cada paso parecía un grito de guerra, cada respiro una promesa de salvar lo que quedaba. Finalmente llegaron a la puerta. El aire fresco les golpeó el rostro y Ana se sintió revivir. El niño la miró, asustado pero agradecido. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó, y su corazón se rompió de nuevo. «No te preocupes, estoy aquí contigo». Era todo lo que podía hacer, pero la batalla aún no había terminado. Clara apareció de nuevo, pero esta vez su mirada estaba llena de locura. «Estás atrapada en su juego, Ana. Todo está diseñado para ti». Ana sintió que su estómago se retorcía. Esa verdad era pesada y peligrosa. ¿Qué quería realmente Clara? ¿Qué papel estaba dispuesta a representar? De repente un flash de luz iluminó el lugar. Javier estaba allí con la mirada de quien sabe más de lo que admite. «Ana, tu madre, debemos hablar ahora». Las palabras eran un refugio, pero también una tormenta. En su corazón sabía que eso marcaría el final de su historia. Mientras el caos continuaba a su alrededor y la verdad se deslizaba como un veneno en sus venas, Ana comprendió que tenía que tomar una decisión. Podía huir de sus sombras o enfrentarlas. Había llegado el momento de romper el ciclo de miedo y desconfianza. Con el niño a su lado y Javier cerca, Ana respiró hondo, absorbiendo la fuerza que necesitaba. «No voy a dejar que esto termine así», murmuró, sintiendo el fuego arder dentro de ella. El destino no tendría poder sobre su vida. El pasado, aunque oscuro, sería su brújula. Mientras la multitud se dispersaba, el futuro se dibujaba ante ella, turbio pero lleno de posibilidades. La Maison Montoya seguía de pie, como un monstruo en silencio a la espera de su próximo movimiento. Ana sabía que no estaba sola. Javier a su lado, el niño aferrado a su mano, estaba lista para descubrir la verdad. En ese instante, lo que quedó de su voz se alzó en un fuerte grito. «La historia no termina aquí». Y así, mientras la noche caía, Ana se adentró en el laberinto que cambiaría su vida para siempre. Pero realmente podría enfrentar lo que vendría. Y aquí es donde tú, querido lector, tienes que actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte lo que sigue, porque las historias que vendrán son simplemente imperdibles. Aplasta el botón de like ahora, eso ayuda mucho al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impresionante desenlace. Y no esperes en segundo M acentuada S para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que deban conocer lo que viene. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Hazlo ahora.